Bueno, una vez más, bienvenidos al estudio bíblico de la Primera Iglesia Bautista de San José. Para mí es un verdadero gusto y gozo darle la bienvenida a ustedes y sobre todo también llegar al cierre de este programa, a esta serie de temas que han sido brindados, estudios acerca de la primera epístola de Pedro y bueno, este es el estudio de cierre, ¿verdad? Me toca a mí hacerlo. Entonces, quisiera presentarle el resumen de estudio de la carta, de la primera carta del apóstol Pedro y hacer una especie de remembranza de todo lo tocado a lo largo de este tiempo y tal vez algunos elementos que no se dieron con claridad o que tal vez no se percibieron con claridad. Pero este bosquejo de aquí que les voy a compartir a ustedes lo saqué de Indubiblia, indubiblia.org, un excelente estudio que también plantean allí sobre el libro de Pedro, sobre la primera carta de Pedro, y yo le he hecho algunas modificaciones al bosquejo. Me pareció que el bosquejo está bastante acertado y me agradó y por eso lo he adaptado. No está exactamente igual, pero estoy sacando las estructuras mayores que nos plantea esta página web de estudios bíblicos. Entonces, en primer lugar, decirle que el libro, la carta, está dividida en 5 partes. La primera parte es del capítulo 1, del versículo 1 al 12. La segunda parte es del capítulo 1, versículo 13 al capítulo 2, versículo 10. Luego del 2:11 al 3:7. Y del 3:8 al 4:19. Y del 5:1 hasta el versículo 14, que sería todo el capítulo 5. Entonces, son 5 partes que vamos a estar estudiando y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo en que nos vamos a acercar a su palabra. Así que acompáñeme, por favor, con una palabra de oración para que el Señor bendiga este tiempo de estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos regalas de poder estudiar tu palabra con toda libertad. Gracias, Señor, por este ciclo de temas y por la participación de los diferentes hermanos que han contribuido con una comprensión más amplia, Señor, acerca del libro de Pedro, de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Entonces, te rogamos, te pedimos que bendigas a través de tu Espíritu Santo el estudio de esta noche y pedimos, Padre Celestial, que tú hagas la obra a través de tu Espíritu Santo de abrir nuestro entendimiento y la comprensión, Señor, para que nosotros podamos asimilar la enseñanza que tú nos tienes a través de la vida y la escritura de Pedro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ya le mencionaba que hay 5 divisiones mayores como bosquejo del libro y vamos a ir entonces a ver cada una de ellas. La primera parte, que es desde el capítulo 1, versículo 1 al 12, me tocó a mí dar esa parte y recuerdo bien en el estudio que habíamos hablado acerca del concepto de expatriados, que somos nosotros los cristianos, somos considerados extranjeros y que debemos de comprender la profundidad de la expresión y también comprender el propósito de Dios al hacernos entender que nosotros estamos en este mundo como extranjeros. Ahora, somos extranjeros que sí estamos bien viviendo y a veces sufriendo y teniendo luchas y batallas por temas de la fe en este mundo. Tenemos una esperanza que Dios mismo nos ha provisto. Y todo esa presentación de la esperanza viva que nosotros tenemos es un postulado teológico de la redención, a través de la cual vemos cómo la Trinidad participa en la redención. El Padre nos selecciona, el Hijo, el Espíritu Santo aplica el sacrificio que el Hijo hace para nuestra redención. Entonces somos peregrinos elegidos que tienen una esperanza viva y que esa esperanza que está basada y fundamentada en el sufrimiento del Mesías fue indagada y fue investigada mucho por los profetas que recibieron las primeras revelaciones respecto al propósito de Dios a través de su Hijo y el martirio de Cristo Jesús para nuestra redención. Y el Señor mismo le dice, vean, no se preocupen ustedes por esa temática, porque esa temática es para otros tiempos, no para el tiempo suyo. Entonces, Pedro explica que los tiempos que los profetas anhelaron ver eran los que ellos estaban viendo en ese momento. Entonces, eh, a ese primer bloque del bosquejo
nosotros le llamamos el poder de la esperanza viva, el poder de la esperanza viva, porque la esperanza que tienen los expatriados está fundamentada en el sacrificio de Cristo Jesús, que nos plantea principios o enseñanzas doctrinales teológicas que fundamentan y nos hacen comprender la necesidad de ese sacrificio y el por qué Cristo Jesús, ¿verdad? O por qué a través de Cristo Jesús nosotros tenemos esa esperanza maravillosa. El segundo bloque de estudios es desde el versículo 13 del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 10. Y ahí hay varios elementos que se mencionan. En primer lugar, el apóstol Pablo nos habla que nosotros debemos de despertar nuestro entendimiento, pero no a partir del conocimiento humano, sino a partir de la verdad de Dios, la verdad que nos habla Dios mismo, ¿verdad? Acerca de sus planes y sus propósitos. Ahora, esa verdad nos llama a la obediencia. O sea, si tenemos la verdad de Dios y no la obedecemos, ¿de qué nos va a servir a nosotros? Obviamente la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, sigue siendo palabra poderosa, sigue teniendo autoridad, pero el producto, el fruto de esa palabra, no va a ser el mismo si nosotros no la obedecemos. Es decir, necesitamos nosotros, y es lo que Pedro nos dice, es que necesitamos someter nuestra voluntad a la obediencia de esa verdad. Y no solo es aceptar la obediencia a la verdad, pero esa aceptación implica el que yo tengo que desechar y despojarme de otras cosas, como lo menciona el pasaje en 2:1, desechando toda malicia, decía Pedro. Y desechando la malicia y todo pecado, pues nos acercamos a Él, quien ha hecho de nosotros un linaje escogido. Esos elementos que se mencionan allí nos hablan del poder de la santidad y la obediencia. Entonces, tenemos dos bloques dentro del libro de Pedro que nos está hablando. El primero es el poder de la esperanza viva, ¿verdad? Y el segundo es el poder de la santidad y la obediencia en verdad, y la obediencia a la verdad y en verdad. No es la obediencia porque sí, sino es la obediencia a las instrucciones, a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, esa parte de allí, ese bloque de temas que nos desarrolla el apóstol Pedro en esta parte constituyen la parte doctrinal, la enseñanza doctrinal que el apóstol nos está brindando. Toda esa primera parte tiene elementos teológicos muy importantes vinculados al tema de la redención y vinculados al tema de la revelación de Dios como verdad máxima, como verdad única para el pueblo de Dios. Entonces, aquí no hay el poder de la esperanza, está fundamentado en el poder de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y esa verdad de Dios requiere de nosotros una respuesta. Posteriormente vamos a mirar un poquito en más detalle esos aspectos y vamos a reflexionar respecto a nosotros, a nuestra propia vida. Pero entonces ese primer bloque, esos primeros dos bloques constituyen el enfoque o la parte doctrinal y teológica que el apóstol Pedro nos está hablando. Ahora, el tercer bloque de la epístola, que va del capítulo 2 versículo 11 al 3:7, el apóstol nos está hablando, número uno, de deseos carnales, de sometimiento a la institución, de sujeción a los jefes o a los amos, de las mujeres estar sujetas, ¿verdad? A los maridos y los maridos también estar sujetos, por lo tanto, a la autoridad divina, a la autoridad del Señor. Entonces, básicamente lo que nos está hablando en esta sección es el poder del sometimiento, el poder del sometimiento. Ahora, eso no tiene mucho glamour, no tiene como que, no es tan atractivo cuando se nos habla de que mediante la sujeción y el sometimiento, nosotros podemos experimentar el poder de Dios. Y claro que sí. Ahora, no puede haber sometimiento a Dios si los deseos carnales son los que dominan nuestra vida. Es decir, no se puede agradar a Dios si la carne está dominando nuestro ser. Entonces, el poder del sometimiento viene porque pongo las pasiones carnales
bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio de Dios, y entonces yo puedo, en todo caso, ya experimentar el sometimiento a Dios y a través de ese sometimiento divino, yo veo en las instituciones que están alrededor mío el propósito que Dios tiene para con ellas y me sujeto a eso. Entonces, hemos estudiado y estuve estudiando con otra iglesia también este mismo tema y una de las preguntas que había, y lo vamos a reflexionar un poquito más, es qué pasa con los cristianos y las normativas, las leyes de nuestro tiempo ahora. Y la misma figura es para el tiempo del apóstol Pedro, porque los cristianos tenían normativas legales que iban en contra de la fe que los cristianos profesaban. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta y nuestra actitud y cómo interpretamos el sometimiento a toda institución humana? Se ha tenido, como digo, en los diferentes estudios se han tocado bastantes temas y casi cada uno de estos versículos que usted ve aquí apuntado y resaltado es un tema importante de análisis, de estudio. Así que daría para hacer casi 21 temas grandes de la epístola de Pedro, pero se trató de compactar la enseñanza y tratar de sacar las enseñanzas principales. Pero aquí hablamos del poder del sometimiento. Ahora, el otro tema, el siguiente bloque del 3.8 al 4.19, un mismo sentir, ¿quién les va a hacer daño a ustedes si ustedes siguen el bien? Decía el apóstol Pedro, nos habla de que Cristo padeció por nosotros, nos habla de que el fin se acerca y de hecho es muy importante la recomendación que hace en el 4.7 porque dice que nosotros debemos mantener la sobriedad porque en la sobriedad vamos a saber cómo orar. Es decir, el cristiano que se desespera, que se angustia demasiado en temas de los acontecimientos finales o que percibe el fin, no tiene que desesperarse y perder el control porque no va a saber cómo orar, sino que tiene que estar afianzado y aferrado al poder de la verdad que tenemos en la palabra de Dios, porque no hay otra manera de estar firme si no es a través de la verdad. Entonces, a esta parte de aquí le llamamos el poder de la determinación o de la obediencia determinada, de la persistencia sería. Cuando habla de determinación es la permanencia, a ver cómo decirlo, es esa decisión terca en cierto sentido de permanecer en la verdad a pesar de las situaciones difíciles por las que estamos o podríamos estar viviendo o podríamos vivir. Entonces, cuando usted toma la decisión de agradar a Cristo, es una decisión que encarna poder espiritual, ¿verdad? Que se va a manifestar a través de la gracia de Dios en medio de las circunstancias difíciles por las que usted va a pasar. Y el último bloque es este que se nos menciona ahí, que es todo el capítulo 1, cuando el apóstol Pedro ruega a los ancianos, ¿verdad? Que están en la grey de Dios, que hagan el pastoreo de manera responsable, de manera humilde, de manera servicial, de manera amable, pues, y nos llama a todos, no solo a los pastores o a los ancianos, en todo caso los que ministran en la iglesia, a humillarse, sino que también pide que la iglesia reconozca la autoridad de Dios sobre sus vidas y la autoridad que él tiene al establecer ministros y siervos para la edificación de su cuerpo. Entonces ahí nos habla y nos recuerda que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. Eso entonces implica el sometimiento a la autoridad o a las autoridades que Él ha establecido ministerialmente hablando, pero esas autoridades también responden humildemente al Señor que les ha regalado y les ha dado esa autoridad sobre el rebaño. No tienen que enseñorearse del rebaño. Y al final, pues, está hablando de Silvano, que es su colega, su compañero, que nos habla entonces del equipo pastoral, del equipo ministerial en el que él también funciona. Es decir, estamos hablando en todo caso aquí del poder del pastoreo. Y cuando hablo del poder del pastoreo, no estoy hablando del poder del pastor, porque no es eso lo que nos dice el apóstol Pedro, sino que nos está hablando del poder espiritual que genera
ese sometimiento respetuoso, ese reconocimiento de autoridad, pero también ese ejercicio de autoridad responsable, humilde, sabiendo que Dios es el que lo ha concedido y Dios es el que también nos va a demandar. Esa parte de allí, el último bloque, entonces esas tres últimas partes, voy a moverme un poquito. Esa última parte, entonces estamos hablando de la parte práctica, lo que se hace, la vivencia. Si el primer bloque, como vemos acá, el bloque doctrinal, nos habla lo que dice la verdad, aquí se nos está presentando la práctica, lo que hace esa vivencia de la verdad y cómo se debe de ver en nosotros, cómo se debe de ver en la vida de un cristiano. Entonces, este es el bosquejo general que tenemos en el libro de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Ahora vamos a hacer algún análisis un poco más profundo acerca de esto. Así que aquí ven, aparece el lentito acá abajo y vamos a reflexionar un poquito primero sobre esta columna. La columna que nos habla de las 5 divisiones grandes y de los textos que se nos presentan allí. Aquí está dividido en una manera diferente el bosquejo, primera de Pedro 1:1 al versículo 12, y los temas centrales, primera de Pedro 1:13 al 2:10, y los temas centrales es otra forma nada más de organizar de manera más que sea más comprensible y también que pueda ser un poco más intuitiva para que usted se ubique en el contexto de la enseñanza que nos está dando el apóstol Pedro. Entonces, tiene un bloque teológico, un bloque de enseñanza doctrinal y el bloque práctico. Y aquí, pues bueno, la cosa es que lo vamos a ver luego si hay práctica sin doctrina y hay doctrina sin práctica. Entonces, eso es algo para pensar. Pero esta es una comprensión general del bosquejo general de la carta del apóstol Pedro. Ahora vamos a regresar para mirar una vez más el esquema grande. Tenemos 21 temas, tenemos 5 bloques y tenemos, ¿verdad?, 2 enfoques principales. Entonces, así estaría establecido la epístola del apóstol. Y bueno, ahora vamos a reflexionar un poquito sobre las columnas centrales donde hablamos del poder de la esperanza viva, el poder de la santidad y la obediencia en verdad, el poder del sometimiento, el poder de la determinación o la permanencia, la persistencia y el poder del pastoreo. Vamos entonces para allá un toque. Ok, aquí tenemos algunas preguntas, una pregunta general que nos va a ayudar a reflexionar personalmente acerca de estos temas para nosotros. ¿Qué reflexiones personales entonces me deja Primera de Pedro a mí? Respecto al poder de la esperanza viva. Me pregunto si usted, y al igual que yo, porque tenemos el mismo desafío, tenemos realmente fundamentada nuestra vida en la esperanza y en la verdad que el Señor nos ha comunicado a través de su palabra. ¿En quién cree usted? ¿A quién le cree? ¿Quién le entrega y le da la paz necesaria a usted para encarar la vida en tiempos de gozo, de tranquilidad, pero también en tiempos de sufrimiento? ¿De dónde, qué es lo que lo hace sentir en paz? Hace unos años atrás, me tomé un café con un hermano querido que me llamó y justamente para celebrar una decisión que había tomado como familia y la aplicación de ese proyecto familiar, él me llamó para celebrarlo. Y bueno, él dijo, no, hermano, ahora sí puedo morir tranquilo porque ya tengo asegurada a mi familia. Si yo muero, mis hijos van a seguir estudiando. Si yo muero, va a haber recursos para la casa por el seguro que he pagado, que hemos contratado. Entonces, ahora sí que estoy tranquilo. Y yo le pregunté, y bueno, ¿y la parte espiritual de la familia ya también puede morirse tranquilo? O si usted se muere, eso es algo que todavía no está arreglado. Y él se quedó muy serio como, ah, me arruinó el café. ¿Qué es lo que te da paz y te da seguridad? ¿Qué es lo que te da tranquilidad? ¿Hay una esperanza que te ayude a enfrentar las situaciones de la vida con fortaleza, con visión, con determinación? ¿Tienes esa esperanza o estás más esperanzado en el seguro,
en la pensión, en el seguro médico, en la empresa, en la palabra de tu jefe, no sé, en la palabra de tu novio, de tu novia, tienes esperanza total en él. ¿Qué es lo que trae esa esperanza pacificadora, esa esperanza que te da certeza, que te da tranquilidad, que te da seguridad? El poder de la obediencia en verdad. Vieran que hoy es un reto grandísimo la sujeción a la palabra de Dios. Tenemos un cristianismo antropocéntrico, un cristianismo e iglesias que giran alrededor de los propósitos humanos y de los intereses humanos. Tenemos personas que andan buscando iglesias donde no se les predique de Dios, sino se les hable de lo bien y de lo bueno que ellos desean y anhelan y quieren vivir, pero no sobre las demandas del Señor. Entonces, ¿cuál es la verdad que gobierna sus vidas? Hay gente que cree más en los profesionales de este tiempo, que son respetables, pero que dirigen sus vidas y sus determinaciones finales aún sabiendo que van en contra de la palabra del Señor, ¿no? Y ese era, este, es uno de los temas fundamentales cuando hablamos del sometimiento y las implicaciones de esto. Pero básicamente en este momento es, ¿saben? Hay poder en la obediencia a la verdad de Dios. Es obediencia en la verdad. Hoy en día hay líderes y hay pastores y hay iglesias que demandan, ¿verdad? Que proclaman su verdad y demandan sometimiento y sujeción total a su verdad, pero no la verdad de la palabra de Dios. Cualquier persona que estudia las escrituras va a poder distinguir muy rápidamente dónde hay un uso engañoso, mentiroso del concepto de verdad que no necesariamente es en las escrituras, sino que está basado en la autoridad de las personas o está basada en ciertos planteamientos organizacionales o estructurales que están sobre las escrituras. Me hace acuerdo a lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas. Ustedes han invalidado la ley con sus tradiciones y han llevado las tradiciones de hombre por encima de la ley y la han puesto sobre la ley. Es decir, Dios entrega la ley para que nos sujetemos a ellas. Los hombres crean su propio grupo de enseñanzas y de intereses y lo ponen sobre la palabra de Dios y la gente cree que eso es verdad. Es obediencia, el poder de la obediencia, pero esa es la verdad de Dios. Ahora también el tercer elemento, la pregunta es el poder del sometimiento y hoy es muy complicado esto por la manera en cómo se interpreta. Tenemos gobiernos corruptos, tenemos autoridades corruptas, tenemos un montón, el sistema está totalmente corrompido y es lamentable que ya el ejercicio de la justicia en los diferentes países, en nuestros países, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, está totalmente corrompido en gran manera, en gran manera. No estoy diciendo que todos, y que no hay ni uno, porque sí hay, pero el sistema en general está bastante corrompido. Entonces, los creyentes estamos llamados a vivir en sujeción a las autoridades, aún a pesar de eso, claro que sí, porque el poder del sometimiento es al propósito de Dios. Dios ha establecido las estructuras sociales, las estructuras gubernamentales, ¿verdad? El orden viene por el propósito de Dios para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué pasa si un gobierno no respeta los principios de Dios? ¿Qué pasa cuando se legisla en contra de la verdad de Dios? Bueno, el apóstol Pedro mismo respondió al Sanedrín diciendo allí en Jerusalén que no hay que obedecer a los hombres por encima de la obediencia a Dios. Dios espera que nosotros siempre comprendamos de que la máxima autoridad y la sujeción máxima que Él espera de nosotros es a Él y a nadie más. Y si nos pone en conflicto con el mundo, nos pone en conflicto con el mundo. Así no, es inevitable. Por eso Pablo está hablando Pedro está, perdón, hablando del sufrimiento, el valor y el poder también del sufrimiento. Pero el sometimiento es en la búsqueda del bien y de hacer el bien, pero no de contradecir a Dios ni ir en contra de la naturaleza y los propósitos divinos. Entonces, el sometimiento
tiene su poder en la estructura social, ¿verdad? Provista por Dios para el cumplimiento de su propósito, pero nunca en contra de los designios divinos. Y así que ahí el cristiano está llamado a no obedecer, no obedecer. Hoy en día, la verdad es que los cristianos sabemos que muchas de las leyes y de las regulaciones sociales de nuestros países están en contra abiertamente de todas nuestras enseñanzas y convicciones. Imagínense que si los cristianos del tiempo de Pedro no hubieran hecho una declaración firme y pública de su fe, no hubieran llegado a los circos romanos, no hubieran llegado a los circos, a los coliseos, no hubieran llegado a experimentar el tipo de muerte que experimentaron, pero ellos no se sujetaron y no se doblegaron al propósito pecaminoso de las autoridades de ese tiempo. Creo que en este tiempo nosotros nos estamos negando a morir en los circos modernos. Preferimos el rincón y la oscuridad de de la ignorancia y del silencio, y no confrontar como lo hicieron en el tiempo de Pedro, la iglesia, los hermanos, confrontar al poder imperial que quería imponerles una fe o una práctica o una verdad diferente a la que habían recibido del Señor. Entonces, sí hay que someterse, ¿sí? En el propósito de Dios y al propósito de Dios. El sometimiento no es una carta en blanco para que el mundo haga lo que quiera, sino es una carta es una carta poderosa de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. El poder de la determinación, ¿no? O de la persistencia, que es lo que también el apóstol Pedro nos llama a considerar, de que vamos a sufrir, vamos a sufrir. Y él dice por un poco de tiempo. Y yo digo, amén, ojalá que sea por un poco de tiempo cada vez. Pero en realidad este mundo no acepta a la fe y al Señor que nosotros proclamamos. A este mundo le fascina el niño de la Navidad, pero no le fascina el Rey de Reyes, ¿verdad? Que expresa esa misma Navidad. Quieren al Dios de misericordia, pero no quieren al Dios de justicia. Quieren al Dios de bendición, pero no quieren al Dios de santidad. Entonces son cosas que están en choque directo con el propósito de Dios. Y lo que nos toca a nosotros los cristianos es permanecer, es determinar para nosotros mismos que este es el camino y este es el sendero y allí tenemos que estar. Tenemos que permanecer en ese camino y en ese sendero. Santiago decía que el que es de doble ánimo no va a recibir absolutamente nada del Señor. Es decir, el que no permanece en obediencia a Dios y que no permanece en la verdad de Dios, no va a recibir nada de Dios, dice. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago capítulo 1. Y quien tal haga, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces es una advertencia para las personas que no tienen firmeza y determinación en sus convicciones de obediencia y de seguir a nuestro Señor. El poder de la determinación. Entonces, me pregunto yo, si no estoy negándome a caer en el circo, si estoy pensando más en preservarme a mí mismo que preservar la fe, si estoy pensando que el silencio va a cumplir el propósito de Dios, o que el silencio, bueno, me garantiza a mí paz y tranquilidad porque no voy a confrontar a nadie ni nadie se va a confrontar conmigo. No voy a tener problemas. Pero no sé si evitar eso y guardar y callar nuestras convicciones son el camino correcto. Obviamente que no, en absoluto no lo son. Debemos de permanecer en el Señor y debemos de no solo permanecer, pero en obediencia abierta de las convicciones que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y finalmente el poder del pastoreo, que sería el poder de la comunidad del cuerpo de Cristo. Ningún creyente se cría solo. Hoy en día se nos vende una fe sin iglesia
Se nos vende una espiritualidad sin Dios, se nos vende un propósito de autosatisfacción y autorrealización, cuando en realidad lo que vinimos a vivir aquí es el propósito de Dios. El pastoreo, el desarrollo comunitario de la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, son importantes para el cumplimiento de los propósitos divinos. La iglesia, la comunión, la estructura administrativa o la estructura espiritual que Dios estableció para su iglesia es muy importante para el cumplimiento de sus propósitos. Y Él pone pastores y nos pone a nosotros la responsabilidad de respetar la autoridad, pero nos llama a ambos, tanto a la autoridad, los líderes, como también a la congregación, a estar humillados debajo de la mano de Dios. Es un poco triste a veces ver cómo ciertos líderes gobiernan las iglesias como si fueran Dios, como si fueran Dios, como si tuvieran esa autoridad. Pero en realidad eso es un pecado terrible, es un pecado muy, muy, muy terrible. Es el mismo pecado que tumbó a Satanás. Él dijo, y seré semejante al Altísimo. Y es el mismo pecado con el que nos hizo tropezar a nosotros como humanidad. Seréis igual que Dios. Entonces, no, la comunidad sujeta a Dios es la que sale adelante. Es la que tiene un poder especial para la edificación del cuerpo de Cristo y el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pregunto, ¿tienes una esperanza viva? ¿Vives en obediencia a esa verdad? ¿Te sometes a Dios antes que a los hombres? ¿Estás determinado a sufrir y permanecer en el testimonio cristiano a pesar del sufrimiento? ¿Y estás dispuesto a ser parte de una comunidad que va a ejercer pastoreo y es responsable con tu propia vida, con tu vida y en la que tú también vas a contribuir? No hay cristiano solitario ni desconectado, ni hay cristiano sin iglesia. No hay cristiano sin verdad divina y tampoco hay un cristiano sin una visión determinada de obedecer al Señor en todo lo que Él requiere. Sigamos un poquito más. Ya casi terminamos. Bueno, aquí está de nuevo para recordar el enfoque general del bosquejo. Varios temas, varias secciones, 5 temas y 2 enfoques principales. Vámonos a lo último. ¿Hay práctica sin doctrina? ¿Y hay doctrina sin práctica? Voy a moverme un poquito para que puedan ver bien el pequeño esquemita para reflexionar. ¿Usted quiere ser un cristiano sin conocer la Biblia? ¿Sin conocer la verdad? ¿Quiere ser un buen cristiano? ¿Un cristiano fiel sin conocer la verdad? ¿Y alguien que conoce la verdad puede tener esa verdad sin vivirla, sin practicarla? El apóstol Pedro al final nos está planteando 2 cosas. Nos está planteando la doctrina que da fundamento a la manera en cómo nosotros debemos de actuar. A la manera en cómo nosotros debemos de actuar. Él nos plantea los principios doctrinales relacionados a la redención, pero también nos muestra y Él nos grafica, digamos, en cierta forma, el cómo se ve esa verdad en la vida práctica. No hay una sana práctica sin una sana doctrina. Y no hay una doctrina sin práctica. No hay una doctrina sin práctica. Es decir, que todo creyente que se precie de tener sana doctrina, de conocer la verdad, debería tener un testimonio pegado a esa verdad y a esa sana doctrina. La doctrina no es para alimentar nuestro conocimiento. Claro que sí, nos ayuda, evidentemente lo necesitamos, pero es una herramienta transformacional para que nuestra vida refleje en su diario y cotidiano caminar lo que es esa verdad en la práctica. Entonces, la verdad es algo para practicar, se comprende y se practica, y eso es lo que el apóstol Pedro nos está mencionando. Les voy diciendo que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en la cristiandad es que la cristiandad no está practicando lo que sabe.
Hay un problema de ignorancia, pero no solo es el tema de ignorancia de las Escrituras, sino también es el tema de obediencia. El cristiano no está practicando lo que sabe. Y si lo que sabe es poco, lo que practica menos aún. La verdad es que necesitamos prestar atención a los consejos que nos da el apóstol Pedro, el recordatorio que él nos hace para nuestro tiempo de cómo debe de verse la fe. Necesitamos ratificar en primer lugar, aceptar la verdad del Evangelio, conocer la esperanza maravillosa que tenemos a través de la palabra de Dios. Necesitamos someternos a esa verdad, sujetarnos a esa verdad, vivirla. Y necesitamos practicar esa verdad en las diferentes dimensiones de nuestra vida. No tiene sentido que conozcamos la palabra de Dios sin vivirla. Y no tiene sentido que vayamos y querramos ser buenos cristianos sin conocer la palabra de Dios. Y el reto es que si vamos a ser victoriosos, es basados en la verdad para una práctica o una vivencia justa o un testimonio justo de lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Mis hermanos, que Dios les bendiga un montón. Ha sido una corta reflexión pensando en el resumen que queríamos hacer del libro de Pedro. Ahora, les dejo los temas de reflexión personal para que usted y el Espíritu de Dios y su palabra puedan tomar decisiones importantes para cambiar el rumbo probablemente de su vida. Ya les dejé los temas de reflexión y le animo para que usted pueda tomar decisiones que le ayuden a ser fortalecido y a caminar el sendero que Dios nos llama a pesar del sufrimiento. Que Dios les bendiga.